La Unión Europea es una unión de estados europeos con unas estrategias comunes, al principio sobre todo económicas, pero luego pues tienen unas mismas estrategias políticas que pretenden compartir entre todos los países. Lo primero que me viene es una agrupación de países que se unieron sobre todo para hacer una política económica conjunta y facilitar el acceso de compra-venta y de personas también para viajar y para culturizarse. Como tal, la Unión Europea es un acuerdo entre 27 Estados miembros, pero más personalmente para mí es como una especie de garantía, porque por ejemplo a mí me gusta mucho viajar, todo y que con las condiciones de ahora no se pueda. Y por ejemplo viajar con el DNI es muy fácil y eso solo se puede hacer dentro de la Unión Europea, cosa que me facilita mucho los trámites legales y etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista y desde los jóvenes de mi edad, al menos los que me rodean, realmente no solemos tener mucha información sobre la Unión Europea, lo solemos ver como algo muy adulto, muy lejano, porque muchas veces la Unión Europea está en ciertos proyectos o cualquier cosa y es en colaboración de la Unión Europea, como que queda muchas veces en segundo plano. Que tienes como que leer la letra pequeña para saber. Muchas veces la gente recibe ayudas subvencionadas por la Unión Europea, pero no saben que es gracias a ellos. Para mí la Unión Europea es como una entidad política, económica, que sé que está ahí y sé que me rodea, pero es algo que siempre ha estado como muy en el aire. Entonces también me gustaría mucho como descubrirla más a fondo poco a poco y que realmente signifique algo para mí y poder saber qué me aporta a mí como persona. Creo que la mayoría de gente ni siquiera sabe cuáles son esas instituciones europeas. O sea, nos suenan de que salen en los medios y en las noticias, pero no sabes quién las dirige, no sabes qué hacen. Supongo que será por ignorancia, o sea, por no darme cuenta de cuáles son realmente las normativas europeas, pero fuera de poder viajar libremente dentro de la Unión Europea, tener ese privilegio, no. Personalmente, por mi experiencia, solo soy consciente de que formo parte de la Unión Europea en el momento que he hecho proyectos europeos a nivel más de diversión o a nivel profesional de trabajo, de pasar unas semanas trabajando con otras personas de otros países o a la hora de viajar. Nunca he vivido fuera de España. Entonces, bueno, pues nunca he tenido como la obligación un poco de enterarme cómo funciona vivir fuera de mi país o qué beneficios tengo o qué contrapartidas tengo. La idea que tengo yo, igual no es que no soy muy experta en el tema, pero lo que he percibido y mi experiencia que he tenido ha sido que los programas en los que he participado sí cumplían el objetivo de, por ejemplo, mejorar la ocupabilidad. Durante un tiempo sí estás ocupado, 6 meses, te dan un proyecto, lo vives, tienes la experiencia, pero luego no hay una continuidad o no sabes bien a qué lleva, los resultados que tiene. Soy consciente que la Unión Europea realmente engloba muchísimas cosas y bueno, rige nuestra vida de muchas maneras diferentes, porque quieras o no, pues las leyes, la política, las personas que están en los altos cargos, pues siempre influyen en la manera en que nosotros nos movemos y actuamos, pero creo que no llega a nosotros de una manera muy cercana, entonces es por eso que lo vemos más lejos y quizá tampoco sabemos definir exactamente qué nos aporta o qué es para nosotros. Realmente no siento, en mi día a día no lo siento, porque supongo que doy por hecho que tengo muchos derechos que ya los tengo porque vivo aquí en España. A lo mejor no los tengo en cuenta. Es lo típico que suenan las noticias, ¿no? De la Unión Europea dice que hay que gastar menos o que hay que reducir el déficit. La Unión Europea dice que la inflación no puede superar. La Unión Europea dice que los presupuestos generales no sé qué. Otras cosas, ¿no? La Unión Europea saca la Carta de las Minorías Lingüísticas para defenderlas, o la Unión Europea propone que se conserven los puestos de trabajo históricos como los recolectores de resina en los bosques. Creo que sí, que hay toda una serie de políticas que se tiran hacia adelante desde estas instituciones y que tienen una perspectiva concreta.
Después que se cumplan, que lleguen a algún sitio que tengan sentido, creo que esto ya es otra valoración. Sobre las políticas europeas he escuchado alguna cosa en las noticias, esto que escuchas de refilón, pero bueno, sí que es verdad que hay algunas que en algunos momentos están más presentes que otras. Ahora se escucha mucho cosas del cambio climático, pero más cosas allá de eso o allá de lo que esté de moda en este momento más presente, es algo como que tampoco suelo escuchar y no me han explicado nunca. Entonces sí que me gustaría acercarme a ellas, es eso, para poder entenderlas y poder saber qué es lo que hace que yo viva como vivo. El adjetivo con el que definiría la Unión Europea sería poderosa. Poderosa porque al final es uno de los organismos más poderosos en el mundo, entonces al final siempre las decisiones finales, al final leyes y todo esto recaen sobre ellos. 3 adjetivos. Yo diría corporativismo, diría también solidaridad y diría también intereses. Los pros serían, pues eso, que podemos ayudarnos mutuamente, que el acceso es mucho más fácil, ¿no? Yo puedo viajar a cualquier parte de Europa y no hace falta que me saque el pasaporte o con unos trámites más fáciles y más rápidos. Digamos que entiendo corporativismo como aquello que se defiende a sí mismo, es decir, funciona para defender aquellos miembros o aquellos lobbies o aquellas personas o aquellos grupos que constituyen esta unión. Entonces creo que su función principal es esto, es defenderse y legitimarse simplemente en su poder. Los pros de la Unión Europea serían, pues nos dan mucha movilidad en general a países que conforman la Unión Europea, que están dentro de la Unión Europea. Yo si por ejemplo quiero viajar a Alemania por ejemplo, me es fácil, o si quiero trabajar, pues ya con el DNI y esto y con ser ciudadano de la Unión Europea ya me es fácil encontrarlo y que no tenga problemas con permisos de trabajo y este tipo de cosas. Creo que la Unión Europea está fundada en la solidaridad y en este sentimiento de ayudarnos los unos a los otros, pero creo que también se entiende de maneras muy distintas el concepto de solidaridad. Porque al ser de aquí tengo libertad de moverme a otros países sin tener que justificar ni mostrar nada, cuando gente de fuera o incluso del mismo continente no puede hacerlo, y la movilidad está restringida a esas personas que formamos parte de ella. Y hay mucha cantidad de gente inmigrada que no puede obtener los papeles por el hecho de no formar parte de esta comunidad y que no tiene para nada los mismos derechos que yo tengo por estar dentro. Porque creo que algo que prioriza la Unión Europea pues justamente son estos intereses que los unen en esta corporación de cosas, digámosle estados o grupos o lo que sea. No se me ocurre ningún contra, porque siempre he pensado que cuantos más seamos mejor, y que el hecho de poder contar con el apoyo de otros países y que exista como una comunidad que escuche o que esté al tanto de lo que está pasando en el resto de países contribuye a que todo se gestione mejor y que todos crezcamos. No creo que todos seamos iguales en la Unión Europea, pero bueno, porque es que es todo digamos que las culturas, las posiciones geográficas, todo influye un poco, y luego también los poderes históricos, colonizaciones, todo, pues hace que haya un poder sobre otro, o sea que no creo que sea igual. Somos iguales, la diferencia que hay es de color, de raíz y de documentación. Creo que no todos somos iguales en la Unión Europea, empezando por las desigualdades norte-sur, pero también creo que hay una serie de población que ni siquiera se les reconoce el derecho a ser ciudadanos, sus derechos están sumamente limitados, y la Unión Europea, en su gran defensa de los derechos humanos, los ha dejado a un lado por pura conveniencia. Y estamos hablando de una realidad que afecta a Europa, que sale cada día en los medios y de la que se desentiende, y es población. Ya no hablo de la gente que se queda en el mar intentando llegar hasta aquí, pero tenemos un montón de población viviendo en Europa que no se les reconoce ni la ciudadanía, que no tienen libertad, no tienen un permiso de trabajo, de residencia, y obviamente no pueden ni siquiera participar de estos proyectos o de la movilidad que implican.
Es una cosa positiva, por ejemplo, si alguien me oye, ¿no? Me voy a buscar qué me falta para adaptar con él. A mí eso me pasa, que a veces cuando me quiero hablar con gente, ellos la preguntan, ¿de dónde eres? De Marruecos. Pues, ¿tienes papel? No, pues una distancia entre tú y yo, porque tú no eres como de mi religión o esta cosa. Que eso es el problema que yo tengo. A veces me pasa, veces. Otras no, ¿no? Otras no. Por ejemplo, tú eres mi amiga ahora, tú sabes quién yo. Hay otros. Cuando estaba en Francia, ahí la gente, cada uno piensa de sí mismo. No mira a los demás. No es marroquí, no es argelino. Cada uno piensa de sí mismo. Cada uno piensa de su trabajo y su futuro y su familia. No piensa de los demás. Eso es la diferencia entre España y Francia. Y ahí en Francia hay mucha gente y está juntado. Hay gente de todas partes. Y ahí entro al tren o entro al metro, nunca he tenido ningún problema. No sé por qué si nosotros todos aquí iguales, estoy aquí, sí, estoy viva aquí, pero ¿por qué no tengo este derecho para entrar a un curso como los demás? Porque si quiero tener una cosa, como gentes normales no puedo, pero que no tienes ni eso es regla aquí, pero espero que esta cosa cambie. Porque hay gentes que están aquí que tienen muchas cosas, por ejemplo, que tienes máster, que tienes muchas cosas. Ellos quieren seguir, pero mira, te falta 3 años, es como un periodo más difícil que tú necesitas que esperar. Y después de 3 años, ¿qué voy a hacer? Vale, 3 años de mi vida ahora no puedo. Que es una cosa que quiero de verdad que se cambie. Por ejemplo, en mi día a día, como estudiante, no me afecta tanto. Pero sí es cierto que, por ejemplo, de cara al futuro, para encontrar el trabajo y estas cosas, pues puede ayudarme porque en el tema de formación me parece como programas como Erasmus, que si no fuese por la Unión Europea no podría acceder a ellos. Territorialmente, los países más cercanos pues son los que solemos saber más de ellos, como podría ser Francia o Portugal, pero no sé, la gente italiana, por ejemplo, he conocido gente de Erasmus de Italia y son gente que han encajado bastante bien con mi personalidad, con mis pensamientos, no sé, su estilo de vida a veces incluso también. Normalmente siempre se pone el ejemplo de los países nórdicos, como pueden ser Noruega, Suecia, que se encuentran obviamente en una mejor posición en el sentido económico, en todos los sentidos se podría decir incluso. Que por ejemplo España, a lo mejor Grecia, recuerdo que hace unos años estuvieron a punto de una crisis y todo esto, entonces me parece que hay bastante, bueno, está como muy desequilibrado, podría decir. También se pierde un poco el individualismo del país y a veces es como que todo se quiere hacer igual para todos los países, pero a lo mejor una cosa que le va bien a Alemania le va mal a España, o una cosa que les va mal a ellos, a nosotros nos sería mejor. Estamos buscando unas políticas comunes para todos los países cuando las poblaciones y las culturas, etcétera, son muy diversas, entonces es muy complejo buscar esa unificación. Se ha pretendido unificar los derechos de los distintos países desde el punto de vista para que puedas estar dentro, tienes que cumplir X expectativas, aunque luego en la realidad se ha sido muy laxo en este aspecto. Por querer estar dentro. Ser parte de, me siento de, o sea, ya me cuesta también sentirme parte de un país y de entender las fronteras como algo que liguen a mi personalidad, pues pensar en algo tan amplio, tan nuevo y para mí tan sesgado que pretende simplemente dar una parte de la información que mi identidad yo creo que no pasa por Europa o por la idea de Europa que nos están dando. No sé, podemos hablar de la Europa de los griegos en las que Europa la representaba un toro que violaba a una mujer de 15 años. Podemos hablar de la Europa que cierra las fronteras y patrocina sus cuerpos de seguridad para evitar que los migrantes lleguen a nuestras ciudades. O podemos hablar de la Europa que potencia que las lenguas minoritarias se hablen, o que potencia que exista pues, algunos programas y fondos de ayuda a agricultores. Pero de ahí a la identidad y que eso me haga sentir parte de Europa, me abruma y no para nada. Parte de la Unión Europea.
No, realmente no, pero quizás tampoco porque me cuesta mucho sentirme de un sitio en concreto, de un país en concreto, y por tanto de una unión de estados no me cuesta sentirme parte, la verdad. Teóricamente hay una unión que nos une a algo muy invisible, ¿no? Pero en la práctica lo veo muy complicado. O sea, es un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque en cada país internamente hay unas políticas muy distintas en cada país las políticas internas son muy distintas. Entonces, creo que es muy difícil conseguir una estabilidad o una mejora para todos sin que otros caigan. Si pudiese cambiar alguna cosa de la Unión Europea, la verdad es que es una pregunta bastante compleja, porque creo que la mayor problemática que está habiendo en la Unión Europea es que la gente, la ciudadanía, se está empezando a cuestionar su poder real y su poder real, el euroescepticismo que le llaman. Y lo único que quiero cambiar es el tema de papeles. Si todo el mundo tiene el NIE de trabajo para poder trabajar, todo va bien. Esto es lo importante. Lo que más cambiaría creo que son las políticas de inmigración, por ejemplo. El hecho de tratar como criminales a la gente que viene de fuera de Europa, por una parte. Luego igual también cambiaría las relaciones que la Unión Europea tiene con otros países, como es el caso de Turquía, por ejemplo, y la manera de cómo llega a acuerdos con otros países para que los inmigrantes se queden ahí y no lleguen nunca a Europa. ¿Y qué más cambiaría? Quizás metería un poco más de... Me fijaría más en que se cumpliesen los derechos humanos en todos los países. Creo que tendría que ser primordial a la hora de llegar a acuerdos que cumpliesen unos mínimos derechos para la población. Bueno, si pudiese cambiar algo, solamente sería la forma que tienen los medios de comunicación en hacernos llegar a nosotros la información, sobre todo de cara a los jóvenes. Porque, por ejemplo, con el tema de los refugiados, es cierto que a veces aparecen las noticias, pero como noticias muy puntuales, cuando realmente es un problema que siempre está. Y no nos dan como ayudas para saber qué podríamos hacer para ayudar. Considero que la Unión Europea actualmente en algunas circunstancias actúa bajo una aparente imagen de cooperación entre países, pero que detrás de todo esto se esconden, como ya hemos dicho, unos conflictos de intereses. Podría hablar, por ejemplo, del rescate financiero a Grecia. Al final, Grecia fue rescatada con unas políticas de austeridad de Alemania que dejaron prácticamente condenado al país. Por lo tanto, creo que hace falta que la cooperación sea más verdadera y desinteresada. Luego, también considero que debería ser más tajante la Unión Europea. Y esto se puede manifestar, por ejemplo, en gestiones de cada país con el conflicto climático. Hubo un convenio en París en 2015, la mitad de países que lo firmaron sobrepasan anualmente las tasas de contaminación permitidas. Entonces considero que la Unión Europea, que es un órgano tan poderoso, debería ser tajante y demostrar todo su potencial aplicando sus normas y haciendo cumplir todo lo que dicta. Quizás cambiaría precisamente el hecho de que los jóvenes no sepamos exactamente qué es o en qué repercute, porque al fin y al cabo también formamos parte de la sociedad y creo que es importante que también estemos al tanto o que se nos dé más información y que por tanto podamos estar más involucrados. Creo que proyectos como estos son necesarios para dar voz a las personas jóvenes que normalmente en todas las instituciones están infrarrepresentadas. Creo que es importante que se dé voz a los jóvenes para que haya un reflejo real. Creo que desde la Unión Europea hay una voluntad muy grande de crear una identidad europea y que esa identidad tiene que salir de los jóvenes. Hay una voluntad política manifestada de que se cree esta nacionalidad europea, digamos, este sentimiento europeo. Y creo que esto se está haciendo de forma unidireccional, de arriba hacia abajo, y como los que crean los políticos, normalmente las políticas, no escuchan la voz de los jóvenes, es muy difícil que puedan avanzar hacia esto sin escuchar y hacer participar a los jóvenes. Yo, sinceramente, soy bastante escéptica hacia la Unión Europea, no creo que se tenga que crear esa identidad europea, pero sí que creo que esos que están intentándolo
si quieren hacerlo, por lo menos deberían escuchar a las personas que formamos ese colectivo al cual quieren tener una influencia. Bueno, como preocupación principal, me gustaría que llegase un momento en el que, bueno, sobre todo los temas de género, de LGTBI, todos esos temas que a mí personalmente me interesan. A ver, a nivel personal, no sé, tengo otras preocupaciones ahora mismo en la cabeza, siendo sincera. No es una cosa de la que piense mucho. Seguramente me afecte más de lo que creo, pero no es algo de mi prioridad que piense en el día a día. Yo creo que ser consciente de que hay otros puntos de vista, porque muchas veces yo tengo un punto de vista y creo que ese es el correcto. Es un error que hace mucha gente, pero que hay otros puntos de vista, que hay diferentes opiniones, no sé, que se puede crecer. Cuantas más opiniones, por mucho que no estés de acuerdo de ella, pues puedes aprender de ello. Porque si te quedas con la gente que piensa igual que tú, de ahí no te mueves.